Bienvenido, deleitado, bienvenidos ustedes, deleitados mi persona, de que ustedes se encuentren acá en esta sesión del día de hoy, 15 de abril de 2024. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Aponte y esta clase está dirigida fundamentalmente a mis alumnos de la sección S de la Escuela de Derecho de la Universidad Central de Venezuela y el público en general. Clases estas que las pueden encontrar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Ponte, a los efectos de quien quiera conocer mis criterios vinculados al ámbito del derecho penal, tanto material como adjetivo. Hoy nos corresponde abordar los principios recursivos penales en Venezuela. Fíjense lo siguiente. En la clase anterior ya abordamos el desarrollo del juicio oral y público. Cuando alguien le toca la puerta a un órgano jurisdiccional, toca la puerta de la jurisdicción, es pretendiendo una respuesta, pretendiendo una solución a un conflicto, pretendiendo la solución a un conflicto que las leyes estipulan que puede ser resuelto por la vía jurisdiccional. Hay una pretensión de la cual se deriva una petición y ya habiendo transcurrido durante todas estas fases en el proceso penal venezolano, una fase preparatoria que sirvió para encontrar los elementos de convicción, una fase intermedia que verifica la idoneidad formal de la acusación, que sirve para verificar la posibilidad de anular actos que se han realizado en la fase preparatoria, pero que también establece una especie de pronóstico de condena frente a la posibilidad de lo que iría a ocurrir con posterioridad. Y una fase de juicio en donde se va a realizar el debate sobre la prueba, fundamentalmente. Es como una serie de esclusas, de diques, en donde se va pasando ese barco y se va decantando un tanto el poder llegar de un extremo a otro si estuviese pasando por un determinado canal. Aquí, al final del juicio oral y público, obtuvimos una sentencia que puede ser absolutoria, 348 del Código Orgánico, puede ser condenatoria, artículo 349, o puede ser una sentencia de sobreseimiento, artículo 304 del Código Orgánico, porque se ha extinguido la acción penal. Entonces, esa sentencia puede ser cuestionada. Es decir, la posibilidad de que el juez se haya equivocado, la posibilidad de que el juez haya sido falible. Fíjate que los fallos, a veces las decisiones, las sentencias, a veces se denominan fallos. La posibilidad de la falibilidad del juez, que el juez se haya equivocado. Es posible que se pueda cuestionar ese fallo a través de un recurso. Entonces, en el 156 del Código Orgánico Procesal Penal, otra vez relatado en estos cursos, veremos que en realidad hay cinco fases en el proceso penal venezolano. La fase preparatoria, 262 y siguiente del Código Orgánico, de nuevo repito que sirve para encontrar los elementos de convicción. Una fase intermedia que sirve para depurar aspectos de la relación jurídico-procesal penal, la verificación de la idoneidad formal de la acusación. Una fase de juicio en donde hay el debate sobre la prueba, fundamentalmente una fase de ejecución que todavía no la hemos abordado, en la cual se va a, valga el nombre, posibilitar la ejecutoriedad o ejecutividad de una sentencia condenatoria. Solo ingresaríamos a la fase de ejecución existiendo una sentencia condenatoria, pero también nos vamos a encontrar con una fase recursiva. Es decir, a lo largo del proceso
pueden haberse dictado diferentes decisiones, autos de mero trámite o de mera sustanciación o autos con trascendencia aflictiva, como lo analizábamos cuando veíamos los actos procesales en el proceso penal, que pueden ser cuestionados, que pueden ser impugnados. Entonces, evidentemente, más que una incidencia procesal, es toda una fase en el proceso penal venezolano en donde vamos a encontrar cómo es el desarrollo de la tramitación de los diferentes recursos en el proceso penal venezolano. Entonces, esos recursos que pueden ser, ahora que se está incorporando Inés Quintero tiene problemas con la materia, voy a tener que conversar con ella. El recurso de revocación, el recurso de apelación, el recurso de casación, el recurso de revisión procesal penal. Entonces resulta que eso se va a verificar en la fase recursiva del proceso penal venezolano. Nos encontramos entonces, de nuevo repito, a partir de los artículos 423 del Código Orgánico Procesal Penal con la fase recursiva del proceso penal venezolano. Esa fase va a describir recursos. De nuevo, repito, el recurso de revocación, el recurso de apelación, que puede ser de autos y de sentencias, el recurso de casación y el recurso de revisión procesal penal. Pero anticipando ese catálogo de recursos que está descrito en nuestro código orgánico, existen principios. Y ahí yo quiero abordarme en las dos sesiones del día de hoy. Son los principios recursivos. Son los principios que de alguna forma rigen el desarrollo de la fase recursiva del proceso penal. Esa posibilidad de que la res judicata, la cosa juzgada, sea cuestionado a través de la interposición del recurso. En los recursos ya yo no estoy cuestionando la posición tuya como contraparte mía, sino yo lo que estoy cuestionando es la motivación del juez, el criterio del juez plasmado a través de un fallo. Entonces vamos a tratar de abordar los llamados principios que regulen a los recursos en el proceso penal venezolano. En tal sentido, muchos libros tratan el tema de los recursos en el proceso penal venezolano. Está el libro, bueno, está el propio manual de Derecho Procesal Penal de la doctora Magali Vázquez, el cual los he recomendado, el libro, los comentarios al Código Orgánico Procesal Penal del doctor Eric Lorenzo Pérez Sarmiento, pero también el propio Pérez Sarmiento llegó a publicar un libro con respecto a los recursos en el proceso penal venezolano, al igual que lo hizo también quien nos ha dejado el profesor Roberto Delgado Salazar. Este libro que tienen ustedes ante sí, a mí me gusta mucho. Se refiere a las 13 jornadas de Derecho Procesal Penal de la Universidad Católica Andrés Bello, correspondiente al año 2015. Se llama Pruebas y Recursos en el Proceso Penal. Allí varios autores han abordado, además del tema de la prueba, como se enarbola en la denominación del libro, los recursos en el proceso penal venezolano. Inclusive allí hay un trabajo mío sobre el recurso de revisión procesal penal en el proceso penal venezolano. Entonces, abordemos el tema de los recursos dentro de los remedios procesales en el proceso penal venezolano. Hay un gran autor, Enrique Vescovi, se llama Los medios impugnativos, su libro Los medios impugnativos en América Latina, definió un tanto en los remedios procesales como facultad procesal atribuida a las partes en un proceso para oponerse válidamente a las actuaciones de la contraparte o del órgano jurisdiccional con expectativa racional de resultado positivo, más allá de las posibilidades ordinarias de alegación y promoción de pruebas. Es decir, recuerden ustedes que en ocasión al proceso nos vamos a encontrar con dos tipos de actos procesales. Los actos de impulso o actos de obtención o actos de pedimento y los llamados actos decisorios. Los actos de impulso provienen de las partes, es un pedimento que hacen las partes, y los actos decisorios provienen del juez.
Ahora bien, frente a los actos de impulso, como frente a los actos decisorios, pueden haber mecanismos de impugnación, de cuestionamiento, ¿ok? A partir de las cuales se puede contrariar, tratar de dejar sin efecto alguno de esos actos procesales. Entonces, hablamos de la teoría de la existencia de remedios procesales, así como los remedios que tú puedes encontrar en una farmacia y que cada uno va a servir para determinada dolencia, para determinada patología. Bueno, no vayas a creer que, bueno, será la aspirina, que prácticamente parece que sirve para todo, pero evidentemente ahí no vamos a encontrar el frasquito del remedio para el dolor de estómago, allá no vamos a encontrar con el frasquito del remedio para el dolor de cabeza, aquí en este estante nos vamos a encontrar con el frasquito para el mareo, los vértigos, en fin. Cada uno de esos remedios tiene una específica finalidad. Asimismo, los llamados remedios procesales. Cada uno va a atacar un específico determinado acto procesal. Entonces, dentro de los remedios procesales, nos vamos a encontrar a muchos, como por ejemplo la regulación de la competencia. Conmigo ustedes vieron los llamados conflictos de competencia, cuando haya que cuestionar la competencia material, territorial, funcional, por conexión o conectividad o personal de un juez penal, se oponen las excepciones. Las excepciones, la falta de competencia, como un mecanismo a través del cual se trata de atacar la actual competencia y lo va a resolver el superior común de los tribunales que se encuentran conflictuados, que se encuentran frente a un conflicto de competencia. La recusación trata de atacar la falta de imparcialidad del juez, que el juez sea parcial y entonces a través de la recusación y la inhibición, saben ustedes que son incidencias de apartamiento. Ya después que terminemos con el tema de los recursos, vamos a abordar el tema de la inhibición y de la recusación en el proceso penal venezolano. Entonces, la recusación atacando la capacidad subjetiva del juez, es decir, la incapacidad subjetiva en todo caso, la ausencia de imparcialidad y la existencia de parcialidad de ese juez. A través de la regulación de la competencia, a través de las excepciones, estamos atacando la ausencia de capacidad objetiva del juez penal. No lo es competente ni por la materia, ni por el territorio, ni por la función, ni por la conexión. También otro remedio sería la oposición a la incorporación de un medio probatorio en el proceso. Ya conmigo ustedes vieron que existen las excepciones como un mecanismo a través del cual se trata de atacar la llamada acción promovida ilegalmente, conforme al artículo 28, numeral 4 del Código Orgánico Procesal Penal. Entonces, se busca atacar esa incorporación de la prueba a través fundamentalmente de las excepciones. Otros remedios procesales que nos podemos encontrar es las solicitudes de nulidad de los actos procesales. Conmigo también ustedes vieron que puede haber una solicitud de nulidad como una actuación principal. Es decir, que no solamente trato de obtener la nulidad con la declaratoria con lugar de un recurso, la nulidad de una decisión, sino que también puedo presentar un escrito de nulidad y a través de ese escrito de nulidad tratar de encontrar esta nulidad absoluta que se diera como consecuencia de la interposición de una solicitud de nulidad. Entonces la nulidad también como efecto y como recurso, pero también podemos encontrar otros remedios procesales, como por ejemplo la oposición a la admisión del querellante, es decir, una interposición de una querella frente a la cual se ha frente a la cual se ha de la cual podemos oponernos, ¿verdad? A la admisión del querellante a través de la oposición de una excepción, ¿ok? Pero también la desestimación, la inadmisión de la querella puede ser cuestionada. Las objeciones a la pregunta de la contraparte en el juicio oral y público.
una parte hace una pregunta en el juicio oral y público, a la otra le parece que la pregunta es sugestiva, sugerente, y por lo tanto puede cuestionar esa pregunta a través de la objeción, a los fines de que el juez de juicio decida con o sin lugar esa objeción frente a la interposición, frente a la formulación de esa pregunta. La solicitud de aclaratoria de las decisiones, importante, 160 del Código Orgánico Procesal Penal. Puede ser que la decisión sea confusa. Ya no es un problema de que estamos cuestionando su motivación, sino que queremos que se nos aclare una decisión. Entonces, ante una decisión confusa, se solicita una aclaratoria a los fines de darle inteligencia, de darle claridad. Pero, evidentemente, los recursos también son un remedio procesal. Los recursos ciertamente cuestionan el mal o el buen uso del derecho que haya asumido el juez en su decisión. Bueno, en todo caso, si ha sido un buen uso del derecho, no tendríamos por qué impugnar. Tendría que ser ante el mal uso del derecho que ha realizado el órgano jurisdiccional en la emisión de su criterio jurisdiccional. Por cierto, que ese juez en sus fallos puede revelar un error improcedendum en el desarrollo del proceso o un error injudicandum en la realización de eso, de lo que está detrás mío, de la decisión propiamente dicha, con su parte narrativa, con su parte motiva, con su parte dispositiva. Errores a lo largo del proceso, improcedendum o errores injudicandum que han llevado a dicha decisión. Fíjense lo que ocurría en el Código de Enjuiciamiento Criminal, que fue derogado por el Código Orgánico Procesal Penal. Toda sentencia era consultada. Entonces, toda sentencia era consultada, una sentencia condenatoria, una sentencia absolutoria o una sentencia de sobreseimiento. Era consultada, por lo tanto, llegar a esa fase recursiva era absolutamente natural. Ahora no. Ahora llegar a la fase recursiva es equivalente a una disposición por parte del recurrente. Es decir, es lo más parecido al sistema dispositivo. Cuánto apelatum, cuánto devolutum. Lo que tú apeles específicamente es lo que se te iría a responder en el recurso. No era como en el Código de Enjuiciamiento Criminal, que era irrelevante que tú apelaras, sino que sencillamente toda decisión llevaba a la consulta. Bueno, en toda sentencia, claro, a pesar de esa consulta obligatoria o consulta de ley, todavía se interponían, se anunciaban los recursos. Ahora no, ahora para ingresar a una fase recursiva ha debido tomar la molestia de interponer un recurso. Dicho en otras palabras, existe el derecho a la conformidad con el fallo, es decir, el derecho a aceptar el fallo, aceptarlo como tal. Pero si se cuestiona el fallo y por lo tanto, las partes son las que tienen que obrar a los efectos de ejercer su pretensión recursiva, buscando el cuestionamiento, buscando la nulidad de esa decisión que se está cuestionando. Veamos la clasificación de los recursos en el proceso penal venezolano. ¿Ok? Entonces, en primer lugar, hablaríamos de la clasificación por el desplazamiento de la causa. Y así encontraríamos recursos devolutivos o recursos no devolutivos. Es decir, en los recursos devolutivos, la cognitio causa se desplaza a un tribunal distinto del que profirió la decisión impugnada. Vamos a explicar bien esto. Existe el tribunal que dictó la decisión. Ese se llama el ACUO. ACUO, el tribunal que dictó la decisión. Y existe el tribunal que va a resolver el recurso que nosotros vamos a interponer contra el tribunal que dictó la decisión. Ese se denomina el ACUO. ¿Ok? ACUO y ACUO. Tribunal que dictó la decisión, tribunal que va a resolver el recurso. Entonces,
En los llamados recursos devolutivos, el conocimiento del recurso lo va a realizar un tribunal de alzada, un tribunal superior. En todo caso, un tribunal distinto de aquel que dictó la decisión. Por lo tanto, ese tipo de recurso tendrá un efecto devolutivo porque se traslada, como que se devuelve a otro tribunal el conocimiento del recurso, el conocimiento del mal o del buen uso del derecho que asumió el juez que en la primera instancia dictó la decisión. Fíjense, hay recursos que no son devolutivos. Hay recursos que no ameritan un tribunal distinto o una alzada. Hay recursos que no tienen efecto devolutivo porque interpuesto el mismo va a ser conocido por el mismo tribunal que dictó la decisión. Y ustedes dirán, oye, pero yo entiendo por lo que usted ha explicado, profesor, cuando nos habló del artículo 160 del Código Orgánico Procesal Penal, que un tribunal no puede revocar su propio fallo. ¿Cómo va a haber un recurso que no sea devolutivo en el sentido de que el propio tribunal va a conocer el recurso contra su propio fallo? Ese recurso devolutivo, el único recurso, perdón, ese recurso no devolutivo por parte del tribunal que dictó la decisión, quien va a conocer el recurso, es uno solo y es el recurso de revocación. Está descrito en los artículos 436, 437 y 438 del Código Orgánico Procesal Penal. Ese recurso que no es devolutivo es contra autos de mero trámite o de mera sustanciación, autos de simple carpintería procesal. Por ejemplo, vamos a realizar la audiencia de carácter privado, no de carácter público. Señor alguacil, entonces cierre la puerta que le vamos a realizar de carácter privado. Es una decisión de mero trámite o de mera sustanciación, por cuanto en el auto de apertura a juicio se encuentra Pedro González como testigo de la causa. Entonces, se libra un auto para que se notifique, para que se cite a Pedro González para que acude al juicio oral y público. Es un auto de mero trámite o de mera sustanciación. Entonces, los recursos devolutivos es porque se traslada a otro tribunal la decisión del recurso, y en los recursos no devolutivos es porque el propio tribunal que dictó la decisión es quien va a resolver el propio recurso. Por cierto, en la mayoría de los casos, en los recursos procesales penales venezolanos, van a existir dos tipos de decisiones interpuestas el recurso. Van a existir dos tipos de decisión. La primera decisión es la de admisión del recurso. Entonces, se admite a trámite el recurso. Eres legitimatio ad proceso. Eres legitimado al proceso, pero vamos a ver si eres legitimado ad causa. Vamos a ver si eres legitimado a la pretensión. Por ahora se te admite el recurso, tú te sobas la mano, qué bueno que se me admitió el recurso, pero lo que yo quiero decir es que sí, al trámite sí tienes el recurso, pero ahora vamos a ver si ese recurso que ha sido admitido, que por lo menos ha sido admitido, debe ser declarado procedente o improcedente con respecto a la pretensión recursiva que tú interpones en el mismo recurso. Entonces, en esos recursos devolutivos, la decisión de admisión y la decisión de procedencia le corresponde a ese tribunal distinto a aquel que dictó la decisión contra cuya decisión estamos interponiendo el recurso. Le corresponderá fundamentalmente dos fallos, un fallo de admisión y un fallo de procedencia. Si de entrada inadmite el recurso, entonces ya no habrá decisión de procedencia
y por lo tanto el cuestionamiento de esa decisión de inadmisión ya veremos cómo la trata, cómo se trata, ya veremos cómo se impugna. Pero por ahora deberíamos decir que ante una decisión de inadmisión ya no existe, ya no estamos en la espera de una decisión de procedencia del recurso. Sigamos. El otro efecto, ¿verdad?, que habíamos abordado era el llamado efecto suspensivo. Su interposición da carácter suspensivo. Su interposición en tiempo y forma impide la ejecución de la impugnada. Si no es suspensivo, no suspende los efectos de la recurrida. Entonces, veamos este efecto. Si se interpone el recurso, ya con la simple interposición del recurso, se suspende la ejecutoriedad o la ejecutividad de la decisión que ha sido impugnada, con la simple interposición del recurso. Pero ya verán conmigo dentro de estas mismas clases que a menos que el legislador establezca lo contrario, y por lo cual la excepción de alguna forma confirmaría la regla. Es decir, si el legislador señala que la interposición del recurso no suspende la ejecutoriedad del fallo, entonces no habrá efecto suspensivo. Cuando se habla de un recurso a doble efecto, es porque tiene el efecto devolutivo y el efecto suspensivo. Efecto devolutivo en cuanto a que un tribunal distinto, una alzada, va a decidir la admisibilidad y la procedencia de un recurso, más el efecto suspensivo. La simple interposición del recurso suspende la ejecutividad del fallo, la ejecutoriedad del fallo, a menos que la misma norma que describa el recurso establezca que no tiene efecto suspensivo y que por lo tanto, interpuesto el recurso contra la decisión todavía tiene su plena eficacia, su plena ejecutividad, su plena ejecutoriedad, hasta que veamos cuándo se decida la procedencia del recurso interpuesto contra esa decisión. Cuando se habla entonces a doble efecto es que opera el efecto devolutivo y el efecto suspensivo. Antes de retirarme de esta lámina, debo decir que algunos doctrinarios también entienden esto de efecto devolutivo en el sentido de que sea un recurso de mero derecho, en el sentido de que solamente va a conocer el mal o el buen uso del derecho establecido en la decisión contra la que se está impugnando. Es decir, que no va a conocer de los hechos, sino que va a conocer de los hechos. Yo creo que esto es una falsedad. Yo creo que esto es una aproximación falsa al asunto, porque ¿de qué forma uno va a hacer ese puntillismo tan exacto para solamente hablar del derecho y no de hablar de los hechos que fueron analizados por el derecho? ¿Cómo yo voy a decir el análisis del homicidio si realmente lo que estamos viendo es si Pedro mató a Juan con una puñalada trasera o si eso configura legítima defensa o no? Tendríamos que de alguna forma referirnos a los hechos. Claro, lo que no puede haber en el sistema de los recursos es que se repita el juicio oral y público, que se repita la audiencia ante el Tribunal de la Alzada. Por cierto, ya deben darse cuenta, a diferencia del proceso civil, que no existe en el proceso penal el recurso de hecho. Recuerden que en el proceso civil se habla del recurso de hecho como cuando el tribunal acuo no tramita, ¿verdad?, que es a quien le corresponde admitir el recurso de apelación y el recurso de casación en el tribunal, en el proceso civil, entonces no tramita ni admite esos recursos y por lo tanto, ante ello tendremos que acudir ante el recurso de hecho, ante la alzada, ante un tribunal distinto para que se posibilite la admisión del recurso y la tramitación del recurso. No existe en el proceso penal venezolano el recurso de hecho. Tendríamos que, frente a la negativa
a tramitar. Bueno, si es a través de un auto en la cual se niega el trámite, bueno, tendremos que intentar el recurso de revocación. Y por lo tanto es posible un recurso dentro de un recurso. Es decir, se interpuso el recurso de apelación, pero no se está tramitando el recurso de apelación. El juez dicta un auto en la cual indica que no va a tramitar el recurso de apelación por las razones que sea. Entonces, contra ese auto interponemos el recurso de revocación, porque es una incidencia de mero trámite o de mera sustanciación. Fíjate que ya comenzó la fase recursiva con la interposición del recurso de apelación, pero se está negando la tramitación del recurso de apelación y por lo tanto interponemos un recurso de revocación. Pero si no hay ningún auto que haya dictado el tribunal, sino que sencillamente mutis no hace nada y pasa el tiempo y pasa el tiempo y está ese recurso de apelación allí interpuesto o el recurso de casación allí interpuesto y no ha habido ningún movimiento de trámite de ese recurso por parte del tribunal contra cuya decisión se interpone el recurso, bueno, vamos a tener que interponer una acción de amparo. Una acción de amparo como un medio especialísimo. Ya ustedes conmigo analizaron el amparo penal. Aquí sería un amparo por omisión de pronunciamiento. Ya que no ha habido ningún tipo de pronunciamiento tramitatorio del recurso, entonces sería un amparo por omisión de pronunciamiento, lo cual lo permite también el ordenamiento constitucional venezolano, apegándonos al artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Bueno, por favor, ingresen con la misma coordenada con las cuales ingresaron a esta sesión para continuar con esta clase de hoy. Gracias.